Hola, bienvenidos a nuestro canal Descubre con nosotros. En esta ocasión les vamos a presentar dos temas, la revolución y el México actual. No se olviden dejarnos un like, un comentario y compartirlo. Comenzamos. Retomando el video anterior, hubo sucesos muy importantes, como en el mandato de Benito Juárez, que fue la intervención francesa. Los conservadores, derrotados en la Guerra de Reforma en diciembre de 1860, acudieron a las Cortes Europeas en busca de un monarca que gobernara México y encontraron el apoyo del emperador de Francia, Napoleón III, quien buscaba ampliar sus dominios al territorio americano. En 1862, el poderoso ejército francés desembarcó en costas mexicanas. Su objetivo era llegar a la capital y establecer un régimen monárquico encabezado por el archiduque austríaco Maximiliano Habsburgo. Los invasores encontraron una resistencia muy firme. El ejército republicano, con gran apoyo popular, obtuvo victorias memorables como la batalla de Puebla del 5 de mayo, pero fue la fuerza conquistadora que llegó a tener más de 40,000 soldados, logró llegar a la capital a proclamar emperador a Maximiliano. La república, con el presidente Juárez a la cabeza, sobrevivió acosada a perseguida, por lo que debió establecerse en distintas ciudades como San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey. Guerrilleras liberales combatían al ejército imperial en todo territorio. Los enfrentamientos duraron 5 años y terminaron con el triunfo de la República. Maximiliano de Habsburgo, quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el presidente Juárez entró triunfalmente a la capital el 15 de julio de 1867. Y la dictadura de Porfirio Díaz, que se alentó a un gobierno administrativo y a la política, formando años de paz aparentemente, dando reconocimiento internacional al país y declarando que México ya estaba listo para la democracia, contradiciéndose 2 años después tras reelegirse, estallando una revolución encabezada por Francisco I. Madero. Debido a esto, Francisco I. Madero publica la sucesión presidencial en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, apostando su vida y sus bienes a la construcción de un nuevo partido político que se hace llamar Partido Antirreeleccionista, el cual lo postularía a la presidencia en abril de 1915. Debido a esto, Porfirio Díaz lo encarcela en San Luis Potosí, declarándose ganador de las elecciones. Madero escapa y huye del país, declarando el plan de San Luis Potosí, en el cual llama al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Las guerrillas más fuertes estarían en el estado de Chihuahua, donde destacaban los jefes rebeldes Pascual Orozco y Pancho Villa. El 14 de febrero de 1911, Madero entró al territorio nacional y se puso frente a las fuerzas rebeldes. Después de varias luchas, sus tropas se alistaban para la batalla de Ciudad Juárez, que estas llegarían el 19 de abril. El gobierno ofreció la renuncia del vicepresidente Ramón Corral, pero no la de Porfirio Díaz, estallando así el enojo de las tropas rebeldes por la inactividad. Tanto los como Movilla consideran que se urge la negociación y rompen la tregua a pesar de la orden. Madero acaba aceptando el hecho y el 8 de mayo ordena la ofensiva general. Los rebeldes atacan por 3 columnas, la de Orozco, la de Villa y la de Garibaldi. En total fueron 1,500 hombres que entraron en acción y el 21 de abril se firman los acuerdos en la ciudad de Juárez. Debido a esto, Porfirio Díaz renuncia y deja como presidente interino a Francisco León de la Barra. Viaja a Veracruz y el duque Ipiranga lo condujo al exilio. Madero y Pino Suárez fueron asesinados por el general Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913. Cuando Victoriano Huerta traiciona a Madero, sube inmediatamente al poder Pedro José Domínguez de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes. Se dice que él fue el primer presidente que duró menos tiempo en el poder. De hecho, se habla que fue menos de un día. Lo que hace es nombrar a Huerta secretario, para así, después, poder subir al poder. Tras el asesinato de Francisco I. Madero nace una nueva revolución, la Revolución Constitucionalista, en donde Victoriano Huerta y sus cómplices pretenden destrabar la revolución que habían tenido o dirigido un golpe militar el 9 de febrero.
Muchos de los rebeldes populares que habían sido maderistas se levantaron en armas en contra de Victoriano Huerta. Sin ponerse de acuerdo entre sí, y casi todos los jefes agraristas que combatieron a Madero rechazaron el golpe de Estado y combatieron al nuevo gobierno. En el mismo momento en el que cayó el gobierno de Porfirio Díaz, los jefes campesinos expresaron con claridad que no se habían levantado en armas contra un fraude electoral, sino contra los opresores del pueblo. Habían peleado por sus tierras y se negaban a entregar las armas como Madero le exigía, ya que estas eran la única garantía que tenían para el cumplimiento de los postulados de la revolución, principalmente agraria. Estos le acusaban de Madero de traicionar los principios plasmados en el Plan de San Luis. Poco tiempo después entra al poder Plutarco Elías Calles, quien estuvo como presidente del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Él buscó la perfección de las bases del Partido Nacional Reeleccionista. También se le atribuye la Guerra Cristera, del año de 1926 a 1929. Esta guerra surge por quienes se oponían a restringir el poder de la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como los procedimientos civiles. Debido a esto, se mataron a cientos de fieles católicos en los templos. También se le atribuye la creación de una moneda estable, debido a que cada estado podía contar con una moneda propia. Crea el ISR, así como instituciones que respaldan la política financiera. Entre los presidentes militares que tuvo México destaca la participación también de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas llega al poder en 1934, bajo la protección de Calles, que seguía siendo gran influencia en la vida política mexicana, pero una vez en el poder se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada al socialismo. Incluso expulsó del país a su antiguo protector. Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la Constitución de 1917. También apoyó la repartición de la tierra, que escasamente sucedía. Quería eliminar las desigualdades sociales y pensaba en el ejido de la liberación económica absoluta del trabajador de campo. Con su reforma agraria, eliminó el latifundismo y repartió cerca de 18 millones de hectáreas de tierra. Cárdenas logró cambios bruscos y definitivos en los asuntos públicos. Para ello, tuvo siempre el apoyo y sostén ideológico del radical Francisco Mujica. Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar que tuvo México. Él tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1940. Durante su gestión se realizaron obras y sucesos importantes, como por ejemplo, elevó el presupuesto para la creación de nuevas escuelas. Además, se organizó la campaña de alfabetización. Se funda el Instituto del Seguro Social. Se convirtieron en secretarías de Estado los departamentos de la Marina y de Trabajo. La Secretaría de Guerra cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional y se decretó la congelación de rentas en beneficio de las clases populares. Se continuó con la reforma agraria y el reparto de tierras a los campesinos. A partir de aquí, estaremos hablando sobre el tema del México actual. Cabe mencionar que el primer presidente civil con el que contó México fue Miguel Alemán Valdés, cuyo periodo de presidencia fue de 1946 a 1952. Él formaba parte del Partido Revolucionario Institucional. Entre los hechos importantes que hizo durante su mandato fue que creó la Ciudad Universitaria, única en el mundo por su estilo y sus dimensiones. Además, desarrolló amplios programas de vivienda popular, dando como resultado entre ellos la construcción de ciudades satélite y los multifamiliares de Juárez y Alemán. En cuanto al turismo, el gobierno de Miguel Alemán se destacó por su fuerte apoyo a tal sector, incrementando el turismo en Acapulco como parte de su obra. Otro hecho importante que se destaca en el mandato de Alemán fue el derecho por primera vez al voto de la mujer en las elecciones municipales. El segundo presidente es Adolfo Ruiz Cortines, que en su mandato duró de 1952 a 1958. Perteneciente del Partido Revolucionario Institucional,
en el cual su mandato se aceleró el reparto de agrario entregado de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos. Creó el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda, como medida para resolver la necesidad de la casa de habitación. Adolfo López Mateos desarrolló su mandato del año de 1958 a 1964. Nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 26 de mayo de 1909 y fallece el 22 de septiembre de 1969. Fue licenciado en Derecho. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y formaba parte del Partido Revolucionario Institucional. Adolfo López Mateos reformó la Constitución de la República para establecer la participación de las minorías en el Congreso de la Unión. Además, impulsó la educación pública al establecer el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares. Además, se crea el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Gustavo Díaz Ordaz. Su mandato fue de 1964 a 1970. Fue perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. Gustavo fomentó el desarrollo económico de México, impulsando el Plan Agrario Integral, la industrialización rural, la impresión real de la carretera y las obras de irrigación. Con él se emprendió la obra del metro en la ciudad y durante su mandato se da el movimiento del 2 de octubre. Luis Echeverría Álvarez tuvo un mandato de 1970 a 1976. Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Licenciado en Derecho. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del Partido Revolucionario Institucional. Luis Echeverría creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituyó en 1975 las Secretarías de Turismo y Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Llevó a la práctica una actividad política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. Durante su mandato, creció el presupuesto para la UNAM en un 1.68%. El sector burócrata aumentó de 600,000 en 1972 a 2 millones en 1976, empleando en gran cantidad a egresados universitarios en los 60. José López Portillo y Pacheco, quien su mandato duró de 1976 a 1982, en el cual se descubren importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche, así como también restableció las relaciones diplomáticas con España. Miguel de la Madrid Hurtado tuvo un periodo de mandato de 1982 a 1988. Nació en Colima el 12 de diciembre de 1934 y forma parte del Partido Revolucionario Institucional. Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1.155 a 413, ante la severa crisis económica donde alcanzó un 3.1% de la devaluación del peso. Durante su gobierno, sucede el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y en enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociaciones, México logra ser admitido al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Se renegoció la deuda externa aplicando un plan de austeridad en el gasto, conjuntamente emprendido a la renovación moral de la sociedad, y se realizó la campaña anticorrupción en los cargos públicos, los cuales cubrió 2 notorias víctimas: Arturo Durazno Moreno, alias El Negro, jefe de policía y tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982. Carlos Salinas de Gortari. De 1988 a 1994 fue que duró su mandato en la presidencia. Fue perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. Durante su mandato se lograron grandes cosas, ya que se dice ser uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, logrando firmar el Telecán en 1994, disminuyó la deuda externa e interna, disminuyó la tasa del IVA de un 15% a un 10%,
pero desgraciadamente, dejando su mandato, se sufre una crisis económica en el país, el que hizo que se disminuyera 3 ceros a la moneda mexicana. En esta se conoce como la crisis del 94. Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo un mandato de 1994 al 2000. Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Doctor en Economía y forma parte del Partido Revolucionario Institucional. Zedillo toma el poder de manera formal el 1 de diciembre de 1994 y estuvo al frente durante un sexenio. Su gobierno fue marcado por la crisis económica conocida como el efecto tequila, y la bolsa de valores cayó drásticamente. El valor del dólar estadounidense pasó de 3.471 a 5.500 pesos. Muchos extranjeros retiraron y cancelaron sus inversiones en México. Además, encarceló a Raúl Salinas de Gortari. Vicente Fox Quesada, del año 2000 al 2006, perteneciente al Partido Acción Nacional, PAN. Después de 86 años de que el PRI fuera quien gobernara el país, fue el primer presidente en la alternancia. Controla una tasa de inflación en un 4.48% en su sexenio, y tras no cumplir con promesa de la campaña y sus ocurrencias que lo caracterizaban, rompe con toda la formalidad de un mandato. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa gobernó del 2006 al 2012. Fue abogado y político. Forma parte del Partido de Acción Nacional. Su gobierno fue el que más luchó contra el narco, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, teniendo miles de muertos en el sexenio. El 4 de noviembre del 2008, el entonces secretario de Gobernación y amigo de Calderón, Juan Camilo Mourinho, murió al caer de la avioneta en la que viajaba, en la Ciudad de México. 3 años después, el 12 de noviembre del 2011, fallece otro secretario de Gobernación, Francisco Mora, también en un accidente aéreo. Crea los programas de Seguro Popular y Escuela Segura, y se abrieron más de 7.865 escuelas entre el nivel medio superior y superior. Un incendio en la guardería ABC ocurre el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, también en su mandato. La noche del sábado 11 de octubre del 2009, con policías y militares ocupando las instalaciones de la paraestatal, Calderón publicó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Mexicana de Aviación, una de las mayores aerolíneas del país, reveló su crítica situación financiera y el 28 de agosto suspende definitivamente vuelos. Se vivió la inflación más baja de la historia, la acumulación récord en reservas internacionales y una deuda pública estable, consideran expertos consultados por Reforma. Y por último, nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Con él, el Partido Revolucionario Institucional regresó a gobernar el país después de haberlo perdido durante 12 años. Hizo varias reformas sin importar sus consecuencias. Sustituyó al Instituto Federal Electoral por un Instituto Nacional Electoral. Capturó a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien fue uno de los narcotraficantes más peligrosos en el país. Se da el caso de Iguala por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014 en la noche. Andrés Manuel López Obrador nace en Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. Político y escritor mexicano. Forma parte del partido Morena y es el próximo presidente de México. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2005 y candidato a la presidencia en 3 ocasiones, del 2006, 2012 y 2018. Cabe mencionar que durante su mandato de jefe de gobierno hizo cosas muy importantes. López Obrador anunció la construcción de un viaducto elevado gratuito por encima del anillo periférico del Valle de México, obra denominada como el segundo piso, e inauguró la primera línea de Metrobús de la Ciudad de México construida sobre Avenida Insurgentes.
Estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, el cual inició su operación el 19 de abril del 2004. Creó programas de asistencia para madres solteras, personas discapacitadas, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguro social y útiles escolares para los estudiantes. Fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esperamos que este video haya sido de su agrado. No se olviden dejarnos un like, un comentario y compartirlo.